para entender las raíces como mexicanos, la herencia genética, las características lingüísticas, las estructuras sociales y comunitarias y las expresiones culinarias vigentes de las tres grandes regiones culturales de México, como lo son Aridoamérica, Mesoamérica y Oasisamérica. De la materia de conciencia histórica, estas regiones no solo marcaron la historia prehispánica de nuestro país, sino que su influencia sigue viva en nuestra actual cultura. Primero hablaremos de lo que es de Mesoamérica, como es su herencia genética de Mesoamérica, sus características lingüísticas de Mesoamérica, sus estructuras sociales comunitarias en Mesoamérica y sus expresiones culinarias vigentes. Primero hablaremos de la herencia genética en Mesoamérica. En Mesoamérica, la genética se ha conservado en muchos de los órganos físicos de las personas, como lo pueden ser en la piel morena, en la estatura baja y rasgos faciales definidos. Estas características vienen de pueblos como los mayas, mexicas, zapotecas. Su genética también se refleja en adaptaciones a climas tropicales y templados. Las características lingüísticas en Mesoamérica todavía se hablan muchas lenguas originarias como el náhuatl, el maya, el mixteco o el zapoteco. Estas lenguas no solo se usan para comunicarse, sino que también guardan conocimientos ancestrales, historias y formas de ver el mundo. Ahora pasaremos a hablar de lo que es las estructuras sociales en Mesoamérica. En Mesoamérica había una estructura muy jerarquizada. Había reyes, sacerdotes, guerreros, artesanos y campesinos. Sin embargo, algo que aún sobrevive es el tequio, una práctica de trabajo comunitario voluntario, donde los miembros ayudan al beneficio de la comunidad. Hablemos de las expresiones culinarias vigentes. En Mesoamérica la base de la alimentación era el maíz, el frijol, la calabaza, el chile y el cacao. De ahí nacen platillos que seguimos comiendo hoy, como los tamales, las tortillas o el atole, incluso el nixtamal, que es el proceso para preparar el maíz, todavía se usa. El segundo tema del cual hablaremos hoy es de Aridoamérica. La herencia genética de Aridoamérica. En Aridoamérica, donde vivían grupos nómadas, las personas desarrollaban una resistencia física muy fuerte, necesaria para sobrevivir en zonas con climas extremos y pocos recursos. Actualmente, en comunidades como los huicholes y rarámuris, todavía podemos ver esa herencia genética. Las características lingüísticas en Aridoamérica, aunque hay menos variedad lingüística, lenguas como el rarámuri, el pima o el huichol siguen vivas. Son lenguas orales que han sobrevivido gracias a la tradición y a la identidad de sus hablantes. Seguimos con las estructuras sociales comunitarias en Aridoamérica. En Aridoamérica, las sociedades eran más igualitarias, como eran nómadas. No había clases sociales tan marcadas. Ellos practicaban la faena, que también es trabajo comunitario, especialmente en zonas rurales. Todos cooperaban para que la comunidad funcionara. Las expresiones culinarias vigentes en Aridoamérica, como el clima era seco, la comida era más simple, comían lo que cazaban o recolectaban, como venado, nopal, mezquite y semillas silvestres. Todo era adaptado a la escasez del entorno. Como tercer y último tema del cual hablaremos hoy es de Oasisamérica. Herencia genética en Oasisamérica. En Oasisamérica encontramos una combinación genética interesante, porque estaba entre los pueblos sedentarios del sur y los nómadas del norte. Por eso, la herencia genética muestra influencias tanto de Mesoamérica como de Aridoamérica. Características lingüísticas en Oasisamérica. En Oasisamérica muchas lenguas ya se han perdido, pero existieron idiomas como el Hopi o el Suñí. Estas lenguas no mostraban el contacto entre los pueblos del norte y del sur. Estructuras sociales comunitarias en Oasisamérica. En Oasisamérica la organización era mixta, tenían una división del trabajo con cierta estructura social.
pero también compartían costumbres de colaboración como las de Aridoamérica. El contacto con Mesoamérica los influyó en sus formas de organización. Expresiones culinarias vigentes de Oasis América. En Oasis América sí se practicaba algo de agricultura, así que comían maíz, frijol y calabaza. También producían alimentos en cerámica y hacían intercambios con Mesoamérica, lo que enriquecía su dieta. Estas tres grandes áreas no solo fueron el escenario del surgimiento de importantes civilizaciones, sino que también son la base sobre la cual se construyó gran parte de la identidad mexicana actual. Cuando hablamos de herencia genética, no nos referimos solo a rasgos físicos como el color de piel o la estatura, sino también a la manera en que nuestros cuerpos se adaptaron a los entornos donde vivieron nuestros antepasados. Eso nos habla de una conexión muy íntima entre el ser humano y la naturaleza, una relación de respeto y equilibrio que todavía podemos aprender a valorar hoy en día. En cuanto a las lenguas indígenas, es impresionante pensar que a pesar de siglos de colonización, marginización y olvido, muchas de estas lenguas aún viven, se hablan, cantan y se enseñan de generación en generación. Cada lengua representa una forma única de entender al mundo, de una manera distinta de nombrar la vida, de contar historias, de expresar emociones. Defenderlas no solo es un acto cultural, sino también un acto de justicia y de respeto a quienes han sido históricamente silenciados. Las estructuras sociales comunitarias como el tequio y la faena también nos muestran que los pueblos originarios no solo sobrevivieron gracias a su fuerza o a su conocimiento del entorno, sino sobre todo gracias a la solidaridad, a la idea de que el bien común está por encima del beneficio individual. Y eso es algo que como sociedad moderna deberíamos retomar con fuerzas, trabajar juntos, colaborar y cuidar a nuestra comunidad. Finalmente, no podemos dejar de lado expresiones culinarias. No solo alimentan el cuerpo, sino también el alma. Comidas como los tamales, el atole, el chile, el frijol, incluso el nopal, no solo son platillos tradicionales, son historia viva, herencia diaria, identidad servida en un plato. Entender Mesoamérica y Aridoamérica y Oasis América es solo aprender historia para un examen o para una exposición. Es comprender quiénes somos, de dónde venimos y por qué México es tan diverso, tan fuerte y tan especial. Es valorar que nuestras raíces son profundas, que nuestra cultura es rica y que aún tenemos mucho que aprender de los pueblos que nos dieron origen y que solo reconociendo esa diversidad, respetándola y protegiéndola, podemos construir un futuro verdaderamente incluyente y orgulloso de su pasado.